Oficial. Muchas gracias. Por favor, doctor. Muy bien, entonces aquí comenzamos. Bueno, lo voy a hacer así porque algo pasó aquí con mi máquina. El título que habíamos platicado Liliana y yo al principio era errores cometidos en la obtención e interpretación de imágenes de microscopía electrónica. Yo le quise cambiar un poquito porque no son errores en sí, sino yo creo que es una falta de conocer los temas y los puntos clave para la obtención e interpretación de las imágenes en microscopía electrónica. Entonces, voy a hablar así de esta manera. No son errores, en realidad son puntos que hay que tomar en cuenta cuando observamos la microscopía electrónica. Bien, bueno, el contenido principalmente, pues bueno, de cierta manera también tiene que ver algo con la microscopía electrónica de barrido, puesto que voy a hablar de del volumen de interacción y el concepto de resolución, las imágenes de electrones secundarios que son complementarios y el concepto de amplificación útil, ¿no? Ya en el tema completamente del microscopio electrónico de transmisión, tendremos lo que es el espacio real y el espacio recíproco. Definitivamente tenemos que conocer cristalografía para poder hacer interpretaciones de microscopía electrónica, y conocer de cierta manera la formación de imágenes que se realizan en microscopio. ¿Cómo se forma la imagen en un microscopio electrónico? Claramente, uno de los puntos claves y muy importantes es la preparación de la muestra. Y también la posibilidad de poder inclinar y rotar muestras dentro del microscopio, no solamente el microscopio de barrido, sino también en el microscopio electrónico de transmisión. Aquí les presento una imagen de un microscopio electrónico barrido convencional. Ya más o menos todos conocemos cómo trabaja este equipo. Un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución, ¿no? Tenemos aquí lo que viene siendo los dos fotografías de un microscopios electrónicos convencionales de alta resolución modernos, ¿no? De los actuales. Bueno, ya entrando en materia, les recuerdo rápidamente, perdón, les recuerdo rápidamente que cómo se forma una imagen. Una imagen, todos hemos jugado con un microscopio de luz. Un microscopio de luz, tenemos una fuente de luz, tenemos un sistema condensador y tenemos lo que viene siendo la muestra, ¿sí? Y finalmente tenemos todo lo que es el proceso de la formación de la imagen. Una vez la imagen se puede formar tanto en microscopio, en modo me están pidiendo que ponga el modo de presentación. Voy por el modo de presentación. Entonces, un microscopio de luz se puede trabajar en el modo de reflexión o en el modo de transmisión. Entonces, en el modo de reflexión tenemos que el haz de luz se refleja en la muestra y observamos la imagen. En el modo de transmisión tiene que pasar a través de la muestra. Eso implica que de ahí proviene su nombre. En el microscopio electrónico de transmisión tenemos una fuente de luz, ¿no? Y la imagen se va a formar con los rayos, los electrones que pasen a través de la muestra, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que es el sistema condensador y luego llega a la muestra, inmediatamente se forma la imagen con la lente objetiva principalmente. La lente objetiva es un punto clave en la formación de la imagen. La calidad de la lente objetiva es aquella que nos va a permitir obtener una buena imagen o una
imagen de mala calidad, es el corazón del microscopio electrónico. A diferencia del microscopio barrido, ¿sí? El microscopio electrónico barrido, podríamos decir que la imagen se forma con los electrones que rebotan, ¿no? Entre comillas, en la muestra, ¿sí? Vendría siendo un modo tipo reflexión, ¿sí? Y la imagen no se forma, como en el caso del microscopio de transmisión, de forma óptica, sino se forma de forma electrónica, es decir, va captando las señales y va diciendo si la señal se encuentra presente o no se encuentra presente. Entonces va colocando en una pantalla de televisión esa información y nos las va desplegando, y entonces tiene un contraste de grises, la cual nos genera la imagen, ¿no? Entre un sí, un no, un sí, un no, va formando la imagen y eso es lo que obtenemos. Entonces, la forma de obtener la imagen en el microscopio de barrido, pues es un poquito diferente al microscopio de transmisión. Y el microscopio de transmisión es el que nos interesa en este momento, ¿sí? Una de las cosas muy importantes que debemos tener claro es cuál es la escala a la que voy a trabajar, ¿sí? Podemos trabajar a escala milimétrica, ¿no? Es decir, un microscopio de luz, ¿no? O podemos pedir a trabajar a escala micrométrica, ¿sí? A lo mejor nos interesa lo que son los granos, los tamaños de grano, la interacción entre granos, ¿no? O irnos a una escala nanométrica, es decir, el ordenamiento de los átomos, ¿sí?, en el material. Entonces nosotros tenemos que elegir en qué parte queremos trabajar. Eso es muy, muy importante. No es cuestión de meter la muestra al microscopio y decir, dame toda la resolución que das, ¿no? Dame toda la amplificación que se obtiene con este equipo, ¿no? Depende de qué es lo que andamos buscando. Uno de los puntos importantes es, entonces, si nosotros sabemos en qué escala vamos a trabajar, pues entonces necesitamos saber cuál es la resolución del equipo, ¿sí?, que nos dé esa información. Recuerden ustedes que la resolución del ojo humano es alrededor de una décima de milímetro, pero en promedio lo tomamos como un milímetro, ¿no? Entonces, todo lo demás que necesitamos que haga el sistema óptico es amplificar esa imagen para que nosotros la podamos ver, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta la resolución del equipo, ¿sí? Si yo quiero una resolución de un Armstrong, y el equipo no me da más que una resolución de 2 Armstrongs, no tiene caso estar perdiendo el tiempo. No tiene caso que estar tratando de obtener la imagen si el equipo no lo da. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, saber qué resolución necesito. Por lo tanto, necesitamos saber qué parámetros limitan la resolución. Y los parámetros que limitan la resolución está el tipo de haz que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar un haz de electrones, ¿sí? Y necesitamos saber cuál es su sección transversal con la que vamos a obtener la información. Al final de cuentas, la sección transversal de la fuente de iluminación es la que es el lápiz con el que vamos a dibujar, entre comillas, la imagen, ¿sí? Entonces, si tenemos un lápiz con una punta roma, ¿sí?, por decir algo, una pluma con una brocha gruesa, ¿sí?, pues es difícil que dibujemos los pequeños detalles. Entonces necesitamos sacarle más puntita, ¿no? Es decir, que la sección transversal del haz sea más pequeña, ¿sí? Otro concepto que tenemos que checar es el volumen de interacción, ¿sí? ¿Qué tanto penetra el haz en la muestra y qué tanto se esparce? Entonces, esa es otra limitante de la resolución. Otra limitante es la señal ruido, la razón o el cociente señal ruido, ¿no? Siempre la señal debe ser mayor al ruido de fondo, si no, no vemos nada. ¿Ok? Y otro parámetro son las vibraciones mecánicas, ¿no?
Entonces aquí he puesto cuatro parámetros, pero no son independientes, ¿sí? Sino al contrario, van a estar complementándose, ¿sí? Van a estar interaccionando entre ellos. Es decir, al aumentar el voltaje de aceleración del haz incidente, mejora lo que es la sección transversal, pero aumenta 2, ¿no? O sea, el volumen de interacción va a ser mucho más grande, pero empeora lo que viene siendo la señal ruido, ¿sí? Entonces están compitiendo entre ellos, ni modo, así es esto. Tenemos una competencia para saber cuál es la limitante. De la sección transversal, hablando de la sección transversal del haz, nosotros vamos a tratar de obtener diferentes secciones transversales dependiendo de qué es lo que queremos obtener. Por ejemplo, si queremos obtener un patrón de difracción en el área, en el tamaño de micras, pues necesitamos utilizar una determinada sección transversal, por ejemplo, 100 micras, ¿no? Si bajamos y trabajamos con 10 micras, entonces podemos obtener una sección transversal que vamos a utilizar en el modo de microdifracción, ¿no? Pero si nos vamos a la escala de nano, entonces vamos a tener secciones transversales en esa escala y podemos hablar de nanodifracción, por ejemplo. Y todavía menor a eso, podríamos tener patrones, por ejemplo, de haz convergente, ¿sí? Que son áreas todavía mucho más pequeñas, a 10 nanómetros. Pero todo esto tiene que ver con el filamento. Hay 3 tipos de filamentos que comúnmente utiliza la microscopía electrónica y debemos saber con cuál filamento cuenta el equipo que estamos utilizando. Generalmente como una forma común que encontramos un microscopio electrónico es con filamentos de tungsteno. El único inconveniente del filamento de tungsteno es que por más que queramos disminuir la sección transversal, podríamos llegar a una sección transversal de 25 micras, ¿no? Por más que queramos. No podemos bajar más. Entonces utilizamos un filamento, los microscopios que tienen un filamento de emisión de hexaboruro lantano, LAB6, pues van a poder tener una sección transversal mucho más pequeña. ¿Okay? Por ejemplo, llegar a 10 micras. Y si utilizamos un filamento de emisión de campo, la sección transversal va a ser todavía más pequeña. Podemos llegar hasta 5 nanómetros. Además, otro parámetro importante dentro de estos filamentos es la densidad de corriente. ¿Qué tan intenso va a ser el gas? Tenemos, por ejemplo, el filamento de tungsteno apenas llega a 1.75 amperes por centímetro cuadrado. Pero vean, el filamento de emisión de campo son 10 a la 4, 10 a la 6 amperes por centímetro cuadrado. Quiere decir que va a ser un haz de mucha intensidad. Bueno, claro, también hay cuestiones electrónicas que deben de cumplir los microscopios para poder tener este filamento. Pero la idea que les quiero comentar aquí es, tienen que saber ustedes qué tipo de filamento tiene su equipo. Eso va a definir la resolución con el que trabaja. ¿Sí? Entonces, inmediatamente ustedes, si saben que tienen un filamento de tungsteno, saben inmediatamente qué tipo de resolución les va a dar. Y si quieren aumentar esa resolución, tienen que ir a otro tipo de filamento. Y ahorita los que están de moda son los microscopios de emisión de campo. ¿Sí? Cuando el haz llega a la muestra, se generan varias señales, ¿no? Se generan rayos X, electrones secundarios, electrones retrodispersados, electrones Fourier, fotones, electrones absorbidos, electrones transmitidos, ¿sí? Transmitidos sin desviarse, o sea, sin ser dispersados, y transmitidos dispersados. Toda una gama de información que tenemos sobre la muestra. Podemos tener información química y estructural de la muestra, e inclusive propiedades ópticas y propiedades de conductividad. Bueno, esto lo vamos a tener en la muestra. Quiere decir que tenemos que tener una idea de cómo
cómo es el volumen de interacción. El volumen de interacción, creo que me faltó una... Bueno, el volumen de interacción va a depender de del voltaje, ¿no? Y del tipo, de la naturaleza de nuestra muestra. Entonces, el volumen de interacción tiene una forma de lagrimita. Es como una lagrimita. En donde, pues aquí la tengo, aquí voy a usar, aquí donde está el cursor, es más o menos una lagrimita lo que tenemos. Esta es una muestra, por ejemplo, para microscopía de barrido, porque el espesor es mayor a 2 micras, ¿no? La lagrimita puede tener un valor de 2 micras, ¿sí? Y todas esas señales se van a formar dentro de este volumen. Es el volumen que se genera porque llega el haz con una determinada energía, interacciona con los átomos de la muestra y comienza a colisionar con los átomos de la muestra hasta que pierde toda la energía. Se producen rayos X, se producen electrones Auger, se producen electrones secundarios, electrones retrodispersados y electrones transmitidos. Si nosotros queremos electrones transmitidos, esta muestra la tendríamos que adelgazar lo suficiente para que esto pase, para que el haz pase a través de la muestra, ¿sí? En este caso tendríamos que hacerlo menor a 2 micras para que el haz pase, ¿no? Muy bien, entonces tenemos información química, información óptica, información estructural del material, e inclusive les decía, información electrónica, ¿sí? Y eléctrica. Y entonces, pues bueno, todo eso va a depender de cómo preparamos la muestra, ¿sí? Para obtener el concepto de resolución del sistema. ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que queremos que todo esto haga en el caso del microscopio, ¿no? En el caso del microscopio lo que queremos es que si nosotros tenemos una función, una muestra, ¿sí? Que vamos a obtenerla aquí representada por la función XY, queremos que al final tener una imagen de esa función, ¿sí? Lo más fiel a esa función. Sin embargo, el sistema óptico lo que hace es engordar esa función, ¿sí? En lugar de tener una función puntual, tenemos un disco, ¿ok? Este disco no es más que la convolución de la información de la muestra con el sistema óptico. ¿De qué depende ese sistema óptico? Bueno, pues va a depender principalmente de cuál es la calidad de las lentes que estamos utilizando, ¿sí? Lo que nos va a dar es un disco que se llama el disco de confusión, ¿no? Y que nos va a permitir ver el concepto de resolución como la separación de dos discos continuos. La distancia más pequeña en la cual yo puedo observar esos dos discos, ¿sí? Como dos discos separados, va a ser la resolución del equipo, ¿sí? Entonces, la resolución del equipo es la R más pequeña que yo pueda decir, aquí hay dos puntos juntos. Bueno, hace como un poquito más de un siglo, Ernesto Abe nos comentaba que la resolución iba más o menos como la mitad de la longitud de onda. En realidad es 0.61 la longitud de onda, ¿no? Por eso es que hace como un siglo dijo el microscopio óptico ya había alcanzado su límite de resolución. Ya no había más que trabajarle. La única forma de aumentar en resolución era disminuyendo la longitud de onda. Y entonces, las longitudes de onda de los electrones, las longitudes de onda de los electrones es unas cuantas centésimas de amplio, dependiendo del voltaje.
Entonces, en 1930 inventan el microscopio electrónico, ¿no? Con una resolución que se sobrellevaba por mucho al microscopio de luz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, que esta resolución va a depender de la calidad de las lentes. Perdón, no me está dando las pantallas. Voy a tener que regresar a la imagen como lo tenía, porque esta imagen sí era muy, muy importante. Permítanme. Perdón, doctor, creo que silenció su micrófono. Ya. Sí, perdón, ya se apagó el micrófono, no sé por qué. No sé en cuál me quedé antes de que se apagara el micrófono. Pero bueno, lo que les comentaba entonces es que la aberración, ¿sí? Depende la resolución depende de las aberraciones, ¿no? Y mientras nosotros reduzcamos estas aberraciones, por ejemplo, podemos reducir la aberración esférica, ¿sí? Hacerla lo más pequeño posible. La aberración cromática la podemos reducir teniendo mejores filamentos. Ajá. Y lo que se ha optado últimamente es de utilizar un prisma electrónico para... El prisma electrónico en luz blanca, en luz visible, lo que hace es separar la luz blanca en diferentes colores. En el caso de los electrones, se separaría por velocidad. Y entonces nosotros podemos seleccionar con un conjunto de velocidades lo más pequeño posible, es decir, con una sola velocidad, ¿sí? Y entonces eliminamos lo que es la aberración cromática. El astigmatismo lo podemos eliminar, de hecho casi está eliminado electrónicamente, ¿no? El único que nunca nos vamos a poder quitar es el problema de la resolución por difracción, porque es necesario colocar algunas aperturas. Y mientras más pequeña sea la apertura, más es el efecto de difracción. Entonces estamos limitados al fenómeno de la difracción en el caso de la parte óptica, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar con la resolución. Por ejemplo, nosotros vemos una mosca de la fruta y vemos ahí una cosita volando, ¿no? Los que tienen buena resolución le alcanzan a ver las alas, ¿no? Las patitas y todo lo demás. Pero para verla tal como es, y aquí se las presento, esta es una mosca de fruta, con una resolución que sobrepasa por mucho la resolución del ojo humano. Entonces, esto es el fenómeno de la resolución, esto es lo que quería yo decirles, este es lo importante de la resolución. Creo que aquí sí me puedo regresar un poquito a lo que se me pasó, que es esto. Este es el volumen de interacción, ¿no? Y esta era la imagen que quería mostrarles. Miren cómo se vuelve un caos, ¿no? Cuando entra el haz, le pega a uno, luego le pega a otro, y así se va abriendo, y al final de cuentas tenemos una cosa como esta, ¿no? Una maraña,
¿Sí? Una maraña que de forma ideal y de forma romántica decimos que tiene forma de lagrimita, que es esta forma que todo el mundo utiliza, ¿no? Pero en realidad se ve así. Y ustedes pueden ver que, les comentaba, aquí tiene una profundidad mayor a 2 micras, ¿no? Podemos ver que esa profundidad va a depender del número atómico del material. Aquí tenemos aluminio, cobre, oro. Y vemos cuánto mide esa lagrimita. Por ejemplo, en 5 kilovolts, o sea, una muestra de aluminio va a entrar media micra. ¿Sí? Pero si le aumentamos a 20 kilovolts van a ser 6 micras. Y si le aumentamos a 30 kilovolts van a ser 12 micras lo que entra. Entonces, si vamos al cobre, pues se reduce, porque es un número atómico mayor, entonces se reduce, ¿no? Y en lugar de 12 tenemos 4 para 30 kilovolts. Y en el caso del oro todavía se reduce más. Entonces va a depender del número atómico. Perdón por regresarme, pero era necesario que les explicara esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el estudio en microscopía de barrido y el estudio en microscopía de transmisión, el tamaño de esa lagrimita, de ese volumen de interacción, ¿sí? En el caso del microscopio de barrido, pues entran muestras volumétricas, le llamamos, y el volumen de interacción queda completamente dentro del volumen de la muestra, ¿sí? Y entonces se generan aquí las señales. En el caso del microscopio de transmisión es una lámina, es una pequeña lámina. De hecho, para que el haz entre, por ejemplo, y forme las imágenes que estamos buscando, que son las imágenes de alta resolución, la muestra tiene que tener un espesor menor a 10 nanómetros. Entonces, las señales que vamos a recolectar están prácticamente en el cuello de la lagrimita. Por lo tanto, las imágenes de barrido, por ejemplo, en el caso de imágenes de rayos X, pues van a tener mejor resolución que las que tengamos con el microscopio. Por eso es que todo el mundo opta por obtener sus imágenes de electrones, perdón, de rayos X, ¿sí? Con el microscopio de barrido, ¿sí? No implica que no se pueda obtener con el microscopio de transmisión, pero la resolución va a ser más mala en el caso del microscopio de transmisión. ¿Okay? O sea, el concepto de resolución es muy, muy importante. ¿Cómo sabemos cuál es la resolución con la que se obtiene una imagen en el microscopio de transmisión? Si es una imagen cristalina, podemos tomar su patrón de difracción. ¿Sí? Podemos tomar su patrón de difracción y de ahí tomamos la imagen. ¿Sí? Una vez que tenemos la imagen, a la imagen, no a la muestra, le toman el patrón de difracción o la transformada de Fourier y obtienen una imagen parecida a esta. Esto se hace con un programa, en este caso se hizo con un programa que se llama el Digital, de la compañía Gatan, que viene incluido en el equipo del microscopio electrónico, ¿sí? Y se busca, una vez que obtienen la transformada de Fourier de la imagen, ven cuál es la distancia más alejada, o sea, el punto más alejado del centro. Y esa corresponde a la resolución con la que se obtuvo la imagen. Entonces, vamos a tener ahí la imagen y su resolución, la resolución que presenta, ¿sí? Es una forma de obtener la resolución en el microscopio electrónico de transmisión. Otro concepto que es importante es ¿cuánto voy a amplificar? ¿Sí? ¿Cuánto voy a amplificar una imagen?
La amplificación de la imagen, entonces, va a ser, bueno, pues ustedes recuerden, la amplificación es lo que mide el objeto, va a dividir a lo que mide el objeto en la imagen, ¿sí? O sea, Y entre Y0, ¿no? En este caso me interesa la resolución, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la resolución con la que quiero ver un objeto? Bueno, pues lo saco de esta relación, ¿ok? Donde les recuerdo que para el ojo es más o menos 1 milímetro, y si es un monitor es más o menos 1/10 de milímetro, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver un objeto muy pequeño, por ejemplo, un átomo, ¿no? Tendríamos que amplificar 10 millones de veces. Ah, perfecto, ¿sí? Pero si la resolución del microscopio que tengo es de 2 Angstrom, la máxima amplificación que yo puedo utilizar es de 50,000 veces, ¿no? Ahí tengo que checar aquí un factor. Hay un factor aquí, a lo mejor lo hice. Tengo que checarlo. Sí, pero, o sea, yo tengo forma de saber cuál es la amplificación que va a ser útil para, obtener las imágenes. Muy bien. Entonces, el concepto del patrón de difracción es importante en la obtención de imágenes del microscopio electrónico. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es eso? El concepto de difracción no es más que trabajar el material en espacio recíproco, ¿sí? En espacio real, nosotros tenemos una celda, ¿no? Una celda unitaria, en la cual está contenida la molécula o el número de átomos, ¿no? que constituyen mi material, y se repite en X, Y y Z, ¿no? Bueno, cuando llega el haz electrónico, se interacciona con los átomos de la muestra, ¿sí? Se va a difractar y luego va a producir interferencia, y nosotros podemos observar esa interferencia constructiva, ¿sí? Que se genera al interaccionar el haz electrónico con la muestra, y vamos a tener una serie de puntos. Pero esa serie de puntos nos dice mucho. Esa serie de puntos nos dice, para empezar, que es cristalino el material, ¿sí? Cuando yo tengo una serie de puntos ordenados dentro de una geometría, el material es cristalino, ¿no? Me paso a esta. Aquí tengo la comparación de lo que viene siendo un policristal. Cuando tengo muchos granos en el material, o sea, muchos monocristales en el material, ¿sí? Y cuando tengo nada más un monocristal, ¿sí? Entonces yo puedo, con esta señal, saber inmediatamente si mi material es cristalino, si es monocristalino, si es policristalino, o si es amorfo. ¿Cómo voy a saber si es amorfo? Porque estas señales van a desaparecer, o sea, en este caso, ¿sí? Desaparecen, y lo único que nos queda es un halo, y el punto central. Entonces, el microscopio electrónico tiene que trabajarse de 2 modos: en el modo de transmisión y en el modo de difracción, ¿sí? Siempre hay que estar en los microscopios modernos, los de hace 10 años para acá, permiten obtener patrones de difracción de nanopartículas, ¿sí? Yo he obtenido patrones de difracción de nanopartículas de un tamaño de 15 nanómetros sin ningún problema, 10 nanómetros. Entonces, con los microscopios modernos, pues, se puede obtener la difracción. Si estamos trabajando en el área de micras, pues no tengo ningún problema con la obtención del patrón de difracción, ¿sí? Y el patrón de difracción es el espacio recíproco. Siempre hay que pensarlo, es el espacio recíproco de nuestro material, ¿sí? Y el espacio recíproco, recuerden, el espacio recíproco
Lo que es grande en el espacio real va a ser pequeño en el espacio recíproco. Y lo que es pequeño en el espacio real va a ser grande en el espacio recíproco. ¿Nos interesa estudiar átomos? ¿Nos interesa estudiar moléculas? Entonces trabajémoslas en el espacio recíproco. ¿Sí? Porque en el espacio real va a ser unos cuantos Armstrongs. ¿Sí? Pero en el espacio recíproco va a ser varios Armstrongs a la -1. O sea, va a ser una cantidad enorme de señal. ¿Sí? Y el microscopio electrónico trabaja en el modo imagen, ¿sí? Que es el modo en que todo el mundo lo conoce, ¿sí? O en el modo de patrón de difracción. Lo único que hace es que aquí tenemos lo que es el objeto, ¿no? Se toma la imagen del plano de la lente objetiva, ¿no? Y luego ya nada más se amplifica. O en el caso del patrón de difracción, se toma lo que es el plano focal, que es este, y se amplifica. Entonces, el microscopio electrónico da esa información. Y rápidamente ustedes pueden saber si su material es cristalino, si es un policristal, si es un amorfo, ¿no? Pero el patrón de difracción es más allá que eso. Todas las señales que están en el patrón de difracción, como este que estamos viendo aquí, son las mismas señales que van a tener en el espacio real. Es decir, si aquí, por ejemplo, tengo un arreglo cuadrado, déjenme pasar al otro, porque si tiene un motivo triangular, no lo tienen que ver en espacio real. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es del espacio real se pasan al espacio recíproco y luego dentro del microscopio electrónico se obtienen la información del espacio recíproco y se van al espacio real. O sea, no hay nada que no esté en el microscopio, en el espacio recíproco, que no esté en el espacio real. Entonces, tenemos que entender lo que es el espacio recíproco, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo una celda unitaria en el espacio recíproco, por eso las unidades están a la -1, ¿sí? Nanómetros a la -1, y tengo todo la información del espacio recíproco. Entonces, ¿qué es lo que voy cuando yo observo una imagen como esta? Lo único que estoy haciendo es viendo esta celda unitaria cortada, ¿sí? en la dirección de proyección. O sea, yo puedo inclinar, puedo variar la relación de orientación entre la muestra y el haz electrónico, y puedo obtener todo un conjunto de patrones de difracción, ¿sí? Que no es más que la celda unitaria en diferentes direcciones. Agarro la celda unitaria y le empiezo a dar vuelta. La empiezo a inclinar y obtengo todo la información, ¿sí? Entonces, el patrón de difracción es un punto clave para lo que vamos a obtener en el microscopio, ¿sí? Si yo tengo esta señal, perdón, me voy a que es más sencillo. ¿Sí? Tengo esta señal, yo veo que tengo un arreglo de puntos, ¿no? Tengo un arreglo de puntos alrededor del punto más intenso, que se llama el haz transmitido, ¿sí? Y yo tengo que ver cuáles son las relaciones de simetría que guardan estos puntos. Es decir, yo tengo que ver si se forma un espejo, no se forma un espejo, qué eje de rotación tengo y cosas así, porque me está dando la información sobre los grupos puntuales, ¿sí? Los grupos puntuales en el espacio recíproco. Entonces, si yo tengo un grupo puntual 4mm, por ejemplo la imagen también va a tener un grupo puntual relacionado con el 4mm.
no puede ser diferente. No puede ser que yo tenga en el patrón de difracción un grupo 4mm y ande buscando un 3M. Para eso, sí, lo que tendría que hacer es llevarlo, ¿sí?, a una dirección diferente, de acuerdo a su grupo espacial, y obtener la imagen en esa dirección, ¿no? Entonces, yo voy a tener todos los grupos puntuales en el patrón de difracción, ¿no? Y las imágenes o la información de lo que son las redes de Bravais. Las redes de Bravais en 2 dimensiones. O sea, no más. Nos están pidiendo, apréndete las redes de Bravais en 2 dimensiones y puedes saber qué es lo que te está diciendo tu patrón de difracción, ¿no? Entonces, las redes de Bravais tenemos la oblicua, la rectangular, la cuadrada centrada y la hexagonal. Entonces, pues yo puedo obtener toda la información y cuando me voy a la imagen, lo que obtengo es el grupo espacial, ¿sí? O sea, toda la información de la red de Bravais junto con el grupo puntual me va a dar lo que es el grupo espacial. Pero una cosa que tengo que asegurarme es de que mi patrón de difracción, cuando yo lo estoy viendo, no esté como una noche estrellada, ¿no?, sino que tenga la mayor simetría que me puede dar en esa dirección. Por ejemplo, aquí tengo la señal cuando la muestra está inclinada y vean cómo la información no es completamente simétrica. Entonces, comienzo a inclinar de tal manera que al final obtengo una información geométrica completamente simétrica. Y entonces es la única forma que yo pueda obtener imágenes bonitas, ¿sí? Porque si yo tomo la imagen de alta resolución en una imagen como la A, la que muestran en el inciso A, pues la imagen no va a ser bonita porque le falta simetría. Entonces me voy exactamente a la orientación en la que tengo mayor simetría, y entonces sí, ya la imagen va a ser completamente simétrica, ¿sí? Es decir, yo voy a tener, esto me lleva al concepto del contraste, es decir, ¿cómo formo el contraste? El contraste es, yo voy a tener aquí la lente objetiva, tengo la muestra, tengo la lente objetiva y formo la imagen. Entonces puedo estar en el plano focal viendo el patrón de difracción o en el plano imagen viendo la imagen de la muestra. Pero yo en el plano focal, yo puedo seleccionar qué reflexiones utilizar para formar la imagen. Para eso utilizo la apertura objetiva, que es una cosa como esta, ¿sí? Empiezo a seleccionar puntos. Ajá. Yo empiezo a seleccionar puntos y voy obteniendo información sobre el contraste que observo. Por ejemplo, puedo seleccionar uno solo, entonces tengo lo que es el contraste por amplitud, ¿no? Y nada más me va a dar un contraste másico, es decir, claros oscuros, ¿no? Si lo tomo en campo oscuro, también, o sea, un punto de difracción, y voy a tener también. Solamente empiezo a obtener información de línea, por ejemplo, cuando tomo 2 puntos. Ajá. O voy a tener información de puntos si obtengo el mayor número, si dejo pasar el mayor número de puntos. Es decir, en el primer caso, bueno, todo se va a deber a que va a ser un patrón de interferencia. Lo que vamos a ver como imagen es un patrón de interferencia, ¿sí? La única cuestión es que los puntos están relacionados con distancias interatómicas y entonces por eso vemos niveles atómicos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el campo claro, que nada más se deja pasar un solo punto. Aquí, en este caso, es el punto A. Ajá. Y vamos a tener lo que es el campo claro. Luego dejo pasar nada más el difractado, que es el punto B. Y entonces veo el campo oscuro, ¿sí? Tomo el mayor número de puntos y entonces me voy no se ve bien en esta imagen, pero voy a obtener un contraste de puntos, ¿sí? Es la única forma, ¿sí? Pero para eso yo necesito un equipo
que tenga esta resolución, es decir, yo de aquí, en este patrón, yo tengo una distancia interatómica entre este punto, ¿sí? Entre este punto y el punto C, que tengo aquí ubicado como C, tengo una distancia, necesito poder resolver esa distancia para poderla ver, ¿sí? O esta resolución, ¿sí? Esta distancia la puedo resolver, ¿ok? O tengo que resolver esta. Mientras más me aleje del centro, mientras más sea más grande la distancia, más resolución necesito, ¿ok? Cuando yo quiera ver este punto, necesito esta resolución. Si el equipo no me da esa resolución, no tiene caso estar buscándola. Ajá. Entonces, ese es uno de los puntos claves que tenemos que tener en mente. ¿Cuál es la resolución del equipo? Otro modo de afectar la resolución es con la muestra. Si la muestra no es suficientemente delgada, no me va a dar la resolución, aunque el equipo tenga la resolución que necesito. Ajá. Hay una relación entre lo que es el espesor de la muestra y la resolución del equipo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito tener un método de preparación de muestra. ¿Sí? Y rápidamente, ya nada más para terminar, entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer con la preparación de la muestra? Bueno, tengo que utilizar un método de preparación que sea reproductivo, que sea representativo, que me produzca una muestra que sea estable en el microscopio electrónico, que presente el contraste adecuado, que sea libre de contaminación. O sea, yo tengo que conocer todos esos detalles para poder preparar una muestra. Y recordar que las muestras pueden ser, para el microscopio electrónico, pueden ser metales, cerámicos, polímeros, etcétera, ¿no? Muestras biológicas en el área de biología, pues también las trabajan. Y otra cosa, necesitamos conocer todas sus propiedades físico-químicas, ¿no? Como la fragilidad, la viscosidad, la reactividad. Nadie puede saber mejor de mi muestra que yo, ¿no? Uno está preparando la muestra, el único que puede saber más de la muestra es uno, ¿no? Tener siempre presente que este tipo de información, el tipo de información que queremos obtener cuando preparamos la muestra, ¿no? Y también tener presente que el método de preparación es destructivo, ¿no? Entonces, hay muchas formas de preparar la muestra, ya sea si la queremos como forma de película delgada o muestras en polvo, ¿no? O muestras volumétricas. Aquí les voy a presentar rápidamente lo que es la preparación de muestras volumétricas. Tenemos que cortar la muestra, tenemos que pulir, tenemos que adelgazar, ¿no? Y finalmente adelgazarlo hasta el tamaño que requerimos, ¿no? Es una cosa como esto. Ir bajando de valores de espesor hasta obtener un espesor por el cual pasa el haz electrónico, ¿no? La muestra queda así, en el caso de muestras metálicas queda así, ¿no? Tiene una forma de cuña, la forma de cuña es esta que tiene aquí, es como una cuñita. Entonces, tiene diferentes espesores, ¿no? Empieza desde el espesor más delgado hasta el más grueso. Entonces, lo que la microscopía electrónica va a hacerse alrededor de este orificio, en la zona más delgada. ¿Cuál es la zona más y más delgada que me va a dar la máxima resolución del equipo? Bueno, eso lo podemos ver con estas franjas que se llaman franjas de espesor. En campo claro, en campo oscuro. Se dice, es una regla conocida en la microscopía electrónica, que para obtener la microscopía de alta resolución, vete a la primera franja brillante, ¿sí? En la orilla de la franja brillante vas a obtener la imagen cuyo espesor es el más adecuado para ver microscopía electrónica de alta resolución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la preparación de la muestra? Adelgazar tanto que esta área, ¿sí?, sea lo más grande posible. A medida que engruese mucho, que no esté bien preparada, esta zona va a ser muy, muy pequeña y prácticamente no vamos a ver nada, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que hacer. Estas franjas están relacionadas con lo que se llama la distancia de extinción, y la distancia de extinción está relacionada con el volumen de la celda unitaria,
con el factor de estructura y con la longitud de onda que utilicemos, ¿no? Entonces, pues siempre tenemos que estar midiendo cuál es el valor de nuestras franjas, ¿sí? Y para tener alta resolución hay que irse a la primera franja, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, actualmente hay una forma de hacer muestras delgadas con el haz iónico, y que nos permite ir cortando, si este es el punto de interés, nos permite ir cortando la muestra de tal manera que al final lo que obtenemos es exactamente la muestra que nos interesa, ¿no? Aquí vamos adelgazando de tal manera que lo sacamos con el espesor y la zona de interés que queremos. ¿Sí? Entonces, la resolución es la clave. Cuando orienten su muestra, cuando quieran sacar, primero adelgácenlo lo suficiente. La otra es, oriéntenla. Tienen que contar con un portamuestras de doble inclinación para orientar la muestra. Obtengan los ejes de zona de máxima simetría. Y, por último, que el microscopio sea el adecuado, ¿no? Si no, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, aquí ya como resumen, pues tenemos lo que viene siendo la producción de imágenes, depende también de la cristalografía, de la química, la biología y la física. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por esta presentación tan buena. Les pido por favor a todos los asistentes, si tienen alguna pregunta, por favor, es el momento de hacérsela al doctor Reyes. Muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, hola. Sí, adelante. Una pregunta, bueno, es muy importante, como dice usted, lo del grosor de la muestra, ¿no? Pero a veces con las muestras magnéticas es bastante complicado obtener un grosor ideal. No sé si hay alguna técnica para muestras magnéticas que se aglomeran mucho, por ejemplo. Bueno, en este caso, la preparación tendría que ser exactamente la misma y la clave está en la microscopía. La clave está en utilizar una técnica para observar muestras magnéticas en el microscopio que se llama microscopía de Lorentz. Esa es la clave. La preparación de la muestra, sí. Miren, cuando hay un congreso de microscopía, la sección que más se llena, que todo el mundo va, es a la preparación de muestra, porque todo el mundo tiene ese problema, ¿no? De cómo preparar mi muestra. Entonces, aquí, como yo les digo a los chicos en el laboratorio, se les enseña la parte general, ¿no? Pero cada quien tiene que ir pensando en cómo mejorar esa técnica de tal manera que les funcione para el caso particular, ¿no? Pero sí, en este caso sería utilizar lo que viene siendo la microscopía de Lorentz para observar muestras magnéticas. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Gasga? Aquí tengo una pregunta, creo. Déjenme, me salgo de esta presentación. Sí, aquí en el chat, Miriam dice que si puede comentar, por favor, algo acerca del voltaje de aceleración, es decir, cómo indicarle al operador el voltaje óptimo para obtener las imágenes. Eso debe ser un conocimiento particular, Debe uno de establecer a qué voltaje trabajar. Se tiene un voltaje de estándar, que es el que tiene el operador, ¿no? Dice, yo trabajo a este voltaje y listo, ¿no? Es un estándar para todos. Pero si
Si uno conoce que nuestro material tiene que ser visto a voltaje menor, tiene uno que indicar. Ajá. Actualmente la microscopía de barrido transmisión, o sea, el STEM, puede trabajar hasta voltajes de un kilovolt, ¿sí? Entonces, definitivamente ahí más bien es la aplicación de uno, ¿no? De decir qué tanto conozco mi muestra, qué es lo que quiero y cómo puedo ver esto, pues entonces comentárselo al técnico. La verdad es que lo mejor sería que ustedes trabajaran en el microscopio. Yo les digo a todo mundo, los técnicos están ahí para apoyarnos, para ayudarnos a obtener buenos resultados. Pero la formación de recursos humanos en la microscopía electrónica involucra la formación de estudiantes en el microscopio. Lo que quiere decir es que el estudiante tiene que sentarse al microscopio. Ajá. Y ser él mismo el que obtenga sus imágenes, ¿sí? Porque al rato van a necesitar reproducir el contraste. Imagínense que mandan un artículo y les dicen, a ver, ¿nos puede dar una segunda imagen? O sea, ¿nos puede reproducir su imagen? Entonces, van al microscopio y tienen que reproducir no solamente las condiciones del microscopio, no solamente las condiciones de la muestra, sino las condiciones mentales del quien está trabajando. ¿Ok? O sea, si se había tomado una copa antes, se la va a tener que tomar otra vez, ¿no? Pues sí. Doctor, Giovanna es otra pregunta también por el chat. Giovanna dice, ¿podría por favor indicarnos una guía de cómo interpretar nuestras imágenes obtenidas por el microscopio? Una guía de cómo interpretar las imágenes obtenidas por el microscopio. Mira, cuando vamos al microscopio, lo único que hay que hacer es tomar imágenes. Claro, tener una idea de qué es lo que queremos, ¿no? Pero la microscopía se hace en el escritorio, completamente en el escritorio, ¿sí? ¿Qué van a hacer en el escritorio? Van a agarrar su patrón de difracción, van a obtener su grupo puntual, el grupo puntual del patrón de difracción, la celda unitaria del patrón de difracción, ajá, y luego van a indicar cuáles fueron los puntos con los que seleccionaron para formar la imagen. ¿Sí? Esa es la clave. Lo que sí es que cuando estemos sentados en el microscopio, inclinemos la muestra de tal manera que el patrón de difracción sea altamente simétrico. ¿Sí? Es decir, que presente el mayor número de elementos de simetría. Si no, la imagen no se puede interpretar. Sí. Okay. ¿Tienes otra pregunta, ¿verdad? Sí, tenemos otras más. Tenemos otra que nos dice, quisiera saber cuál es la metodología general para preparar una muestra biológica que sea de bacterias en contacto con nanopartículas. Interesante. Lo primero hay que tener cuidado con esas muestras. Yo recomendaría que se acercaran a un grupo de preparación de muestra en el área biológica, ¿no? Primero, antes que nada, ¿no? Para poder obtener, para hacer inocuo todo este tipo de muestras. Ahora, lo mejor sería prepararlo por criogénesis, ¿no? O sea, lo van a meter a temperaturas bajas, lo congelan, lo cortan, ¿no? Lo preparan, ¿sí? Y entonces ya lo observan al microscopio de barrido o al microscopio de transmisión. Un método que yo recomendaría y que, lástima, lleva un poquito de tiempo y de dinero, es por FIF, ¿no? El Focus Ion Beam, ¿no?
nos permitiría cortar la muestra del tamaño que queremos para la transmisión. En el caso de barrido, pues lo único que hacemos es tenemos la muestra, ya la preparamos por criogenia, entonces ahora ya nada más lo cubrimos con una película conductora y lo metemos al microscopio de barrido. Pero para transmisión, el FIF se me hace el más adecuado. En el FIF ustedes están viendo la muestra y dicen, le cortamos aquí las patitas y eso es lo que voy a ver, y efectivamente eso es lo que ven. Claro. Doctor, una pregunta, antes de seguir leyendo las del chat, ¿usted podría decirnos, por favor, de manera breve, con qué equipos para preparación de muestras cuentan en el Instituto de Física? Esto lo pregunto debido a que en el público tenemos asistentes de muchas universidades distintas del país, de hecho, de Baja California, de Puebla, de Querétaro, hasta de Quintana Roo se unieron. Entonces, supongo que hay bastantes personas interesadas en tal vez alguna colaboración con usted, alguna estancia académica. Si usted pudiera comentarnos brevemente sus equipos, por favor. Sí, con respecto a la colaboración, adelante, estamos abiertos. Bueno, ahora sí que me gustan las colaboraciones. Con respecto a los equipos que tenemos, estamos muy pobres. Hay más cantidad de equipos en el Instituto de Materiales, ¿no? Pero acá contamos con cortadoras de disco diamantes, pulidoras, los llevamos hasta dimensiones nanométricas, y luego de ahí seguiría un ataque con un pulido con iones que no contamos por el momento. Me comentaron que antes de la pandemia, me comentaron que estaba a punto de llegar ya el pulidor iónico al Instituto de Física, entonces ya tendríamos pulidor iónico. Y el FIF no tenemos, ¿no? En este caso hay varios lugares que sí lo tienen, por ejemplo, el Instituto de Materiales lo tiene, el Simvestaf lo tiene, el Centro de Nanoestructuras también lo tiene, en Saltillo lo tienen. Es cuestión de contactarse con ellos y claro, ellos dan este servicio, entonces cobran una lana por el servicio, pues hay que, ni modo, entrarle, ¿no? En el instituto no tenemos el cortador iónico, es una lástima, pero bueno, ni modo. Muy bien. Bueno, doctor, continúo con otra pregunta de Luis Fernando. Nos pregunta, ¿cómo afectan las vibraciones mecánicas en la resolución y cómo se pueden evitar? Bueno, antes era un caos, las vibraciones mecánicas, estoy hablando de cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura y de maestría, estoy hablando de los 80, ¿no? Era de no te acerques, porque me echas a perder mi foto, o trabajar en la noche, porque en la noche pues el instituto estaba solo y no había problemas de las vibraciones mecánicas. Ahora ya ha disminuido bastante. Los microscopios se colocan en camas antivibratorias, ¿no? De tal manera que reducen la vibración al mínimo y realmente se puede trabajar. Y otra opción está el trabajar con el microscopio electrónico vía remota. Y vía remota no solamente significa que estamos en la Ciudad de México y se trabaja con alguien en Querétaro, en Quintana Roo o en Estados Unidos. Eso sí, se puede hacer, pero vía remota quiere decir que se coloca el microscopio en un cuarto aislado, ¿no? Y para evitar las vibraciones se maneja en otro cuarto, completamente. O sea, las vibraciones han pasado a la historia prácticamente. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Dice, aunque se cuente con las mejores condiciones en un TEM, por ejemplo, buena resolución, campo de emisión, etcétera, ¿cómo se puede evitar el daño por haz de electrones? Tenía entendido que se debe al tamaño de partícula o el grosor de la muestra. Y nos dice, he leído varios artículos y siempre se basan en eso,
pero he trabajado con tamaños de partícula enormes que están arriba de 400 nanómetros y aún así se observa el daño por electrones. Sí, no depende solamente de esos parámetros. Otro parámetro que es importante es el tipo de muestra que es, ¿no? Si es un metal, es una cerámica, o es un polímero. Más bien de eso depende, ¿sí? El daño por radiación no se lo va a poder quitar uno. De ninguna manera se lo quita. De hecho, yo hace un tiempo obtuve patrones de difracción de nanopartículas de oro. Imagínense, nanopartículas de oro, ¿no? Pues el oro es conductor, no hay ningún problema. Entonces, le colocamos el haz a las partículas. Esto lo hizo mi estudiante, en aquel entonces era mi estudiante de doctorado, Samuel Tehuacanoero Cuapa. Le colocamos el haz sobre la partícula y nos la daña completamente, ¿no? Cuando menos nos dábamos cuenta, en unos cuantos minutos ya teníamos una dona. Ajá. Entonces, bueno, pues entonces, ¿qué hicimos Samuel y yo? Pues a ponernos a estudiar el tamaño de la dona, ¿no? ¿Qué tanto daño le hacía el haz a la muestra? Pues no queda de otra, no te lo puedes quitar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Es encontrar un microscopio que nos permita grabar. Ajá. Y entonces tenemos la muestra a diferentes tiempos de interacción, ¿sí? Tanto prácticamente al inicio de la interacción como cuando ya se dañó completamente. Es la forma de hacerlo, pero siempre va a haber este daño por radiación. Imagínense, si trabajamos con un filamento de tungsteno, la densidad de electrones es muy pequeña, el daño es menor, ¿sí? Pero la resolución es muy mala, ¿no? Entonces necesito uno de emisión de campo cuya densidad de electrones es arriba de los millones de electrones por centímetro cuadrado, pero le está pegando a la muestra, ¿sí? Y aunque sea, cuando estamos trabajando en nanoestructuras, aunque sea conductora, siempre va a tener un daño. Lo mejor es hacer películas, o sea, tomar el film, el video de la interacción del haz con la muestra, ¿sí? Y después editar el video y encontrar las fotografías que nos interesan. Con Samuel decidimos estudiar el tamaño de la dona que se producía, ¿no? Y sacamos un par de artículos muy interesantes de daño por radiación. Muy bien. Doctor, si pudiera compartirnos el link de esos artículos, si gustan los siguientes días por correo electrónico, si usted gusta, y yo me encargaría de ponerlo cuando pongamos el link de YouTube, o si no, en nuestras páginas oficiales de Facebook. Yo me encargaría de compartirlo con todo el público porque seguramente van a estar interesados. Te los mando por correo electrónico, y ya tú me haces el favor de hacérselo llegar a todos. Claro que sí, muchas gracias. Y doctor, la última pregunta que tenemos en el chat es de Miriam. Nos dice que si nos podría aconsejar para lograr una adecuada obtención de imágenes para muestras que son poco conductoras. Por favor, otra vez, es que entró una pregunta y me puse a leerla. No se preocupe. Es si podría aconsejarnos para lograr una adecuada obtención de imágenes para muestras que son poco conductoras. Poco conductoras. Ok. Miren, yo he trabajado con el esmalte dental, ¿no? Y he obtenido imágenes impresionantes con el esmalte dental, ¿sí? ¿Cuál es mi consejo? Córtenlo al espesor que necesitan, o sea, preparen la muestra como si fuera metal, pues, ¿no? Y antes de meterlo al microscopio, como es poco conductora, póngale encima una capa delgada de carbón. Ajá. Esa capa delgada de carbón es carbón amorfo, entonces le sirve de soporte a la muestra al mismo tiempo. Y les permite tener
un poco más de tiempo para hacer las observaciones. El daño no se lo van a quitar, ¿no? Después de un ratito va a haber un hoyo o va a haber una mancha o ya se dañó la muestra, ¿no? Pero la capa de carbón les permite tener un tiempo un poco más de lo normal para obtener buenas imágenes. Y siempre recuerden, orientar la muestra a los ejes de zona de mayor simetría, ¿ok? No hay de otra. Lo que yo hago es que encuentro una muestra, le empiezo a pegar en una orilla hasta obtener el patrón de difracción que busco. Y luego ya me voy a la zona que me interesaba y le tomo la foto. Y han salido fotografías impresionantes. Sí, Liliana. Sí, Liliana. Sí, perdón, es que se me desactivó el sonido unos segundos. Tenemos otra pregunta que acaba de surgir en el chat. Dice, ¿qué tanto interés se tiene en las señales provenientes de la muestra? Es decir, la señal de principal interés proviene del haz transmitido, pero ¿y el resto de las interacciones solo se descartan o qué pasa? No, depende qué es lo que uno quiere hacer. Si uno quiere, por ejemplo, vamos a suponer una forma de una muestra, ¿no? Un calcetín, una muestra con forma de calcetín. Si yo tomo nada más el haz central, voy a tener contraste por amplitud. ¿Sí? ¿Qué me voy a ver en el contraste por amplitud? En el contraste por amplitud voy a ver la forma del calcetín. Ajá. Más contrastes claros oscuros. Ajá. Pero eso es todo. Y lo mismo me va a suceder en el campo oscuro. Pero si yo quiero tener información atómica, como por ejemplo el arreglo cristalino que presenta o los átomos, ¿no? O los defectos de los átomos, tengo que tomar el mayor número posible de puntos. ¿Sí? La microscopía de alta resolución es una microscopía de fase. O sea, tienen que tomarse 3 o más puntos, ¿no? La microscopía de alta resolución es microscopía de N haces. Ajá. Al tomar N haces, yo voy a tener la imagen formada por un patrón de interferencia. Pero como ese patrón de interferencia depende de la ley de Bragg, voy a tener posiciones atómicas. Pero si yo no tomo N haces, yo no puedo pedir este tipo de imágenes. Ajá. Es la óptica de la formación de imagen. Necesito N haces. ¿Sí? Entonces, si tomo el haz central y los demás los descarto, pues es que eso es lo que buscaba. Buscaba solamente contraste por amplitud. Pero si yo quiero ver los átomos, ¿no?, de la muestra, necesito N haces. Tengo que tomar el haz central más todos los difractados. ¿Sí? Muy bien. Gracias, doctor. Pues me parece que ya no tenemos más preguntas por el momento. Ah, sí, acaba de llegar una justo ahora. Nos pregunta, ¿de casualidad tiene algún trabajo que haya hecho con materiales magnéticos o donde se explique lo que comentó de la microscopía de Lorentz? Yo no he trabajado con materiales magnéticos hasta ahorita. Bueno, sí conozco el tema de la microscopía de Lorentz porque es una técnica convencional. Está el libro de Barry Carter, el cual se llama Microscopía Electrónica de Transmisión. Son 4 volúmenes, o un volumen muy grande de casi 800 hojas, o 4 volúmenes de 200 hojas cada uno. Ahí viene explicado la microscopía de Lorentz. Y si quieren más información, después los puedo contactar con el doctor Arturo Ponce. Arturo Ponce está trabajando en Estados Unidos, él es mexicano, aquí de Puebla. Está en Estados Unidos y él ha trabajado materiales magnéticos. Entonces,
puedo tratar de ponerlos en contacto con él y ya a lo mejor pueden establecer una colaboración con él. Claro. Perfecto. Y el último comentario, pregunta si habrá la posibilidad de una futura presentación sobre STEM. Y bueno, por supuesto, si usted decidiera compartirnos una presentación, un seminario de STEM, le estaríamos más que agradecidos, doctor, nos encantaría. Yo de corazón, cuando ustedes me digan, yo hablo de STEM. ¿Ah? Muchas gracias. Ahora sí, con mucho gusto ustedes me dicen y yo hablo de STEM. Muchas gracias, doctor. Entonces nos ponemos de acuerdo. Y bueno, si ya no hay más preguntas, pues entonces procedo a darle un agradecimiento muy grande. Primero al doctor Gasga, muchas gracias por compartirnos una parte de su conocimiento, de su experiencia. Es muy valioso para nosotros. Gracias también a todos los asistentes.